Hola, bueno, estamos aquí ya con una nueva edición de nuestro blog de mejores lecturas y en este caso vamos a cambiar un poco el paso de los últimos vídeos y bueno, si veis ahí quién nos está vigilando desde ahí arriba, bueno, hoy vamos a ver eh, los mejores cómics que yo he leído a lo largo de mi vida. Yo soy vamos, eh, últimamente he perdido un poco el paso, ¿no? de lo actual, aunque sigo algún autor actual, pero yo qué sé, cuando fui en mi adolescencia me volví loco con el tema de los cómics y bueno, desde muy pequeño fue, como para muchos de nosotros, fue la introducción en la lectura fue a través de los cómics. Voy a repasar grandes clásicos. Yo tengo una colección grandísima de cómics. En la librería tengo como cinco o seis de las baldas están dedicadas a mis cómics. Y bueno, generalmente los que me gustan tengo prácticamente todos los que se publicaron, ¿no? Voy a hacer un repaso rápido de lo que tengo y un poco comentar sobre los autores. Y bueno, espero que os interese y si os interesa entrar en este mundo maravilloso del cómic, pues yo creo que es una buena introducción, ¿no? Así que bueno, vamos a empezar desde el principio. Tengo aquí, he cogido unos pequeños apuntes para que no se me olviden cosas y tal. Y bueno, vamos a ir viendo poco a poco. Bueno, vamos a empezar primero con este cómic. Los cómics al principio fueron, aquí lo podéis ver, Steve Canyon, el autor es Milton Caniff. En Estados Unidos, en los periódicos, a principios del siglo XX, empezaron a publicar tiras que luego las iban juntando, eran tiras semanales, o algunas eran diarias, y poco a poco estas tiras que tenían los periódicos se juntaban en álbumes más tarde y bueno, eran súper famosas. Hay gente que compraba los periódicos solamente para seguir la tira, ¿no? En este caso, Steve Canyon fue una tira que duró, era en blanco y negro, fue una tira que duró, cada una de estas tiras se publicaba en una edición del periódico y bueno, esta duró tres décadas por lo menos. Empezó a publicarse en 1947 y bueno, fue muy popular durante varias décadas. Eh, eh, Era una tira. Steve Canyon es un personaje, es un aventurero. Muchos de los cómics son aventureros. El cine les debe mucho a los cómics y ahora veremos ejemplos. Y bueno, era un aventurero, era un piloto de las guerras, de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, se metía en muchos jaleos de todo tipo, todos muy cercanos a la realidad de aquel tiempo y muy conectados, por ejemplo, claro, hablamos de 1947, pues ya Guerra Fría, entonces muchas tramas estaban relacionadas con la Guerra Fría, pero con otros muchos asuntos de la política norteamericana, ¿no? Entonces ya os digo, si os fijáis, al principio se ve la evolución de las tiras, podían ser al principio en blanco y negro, en los primeros periódicos, pero va evolucionando y ya empiezan a ser en color, ¿vale? Entonces, bueno, este es una serie muy grande. Aquí está publicada por ediciones SV y no sé, bueno, estas a lo mejor son más difíciles porque esto lo compré yo cuando tenía 20 años. Entonces, bueno, pero muy recomendable y revisar todo el cómic americano desde principios del siglo XX hasta hoy en día, bueno, quitando que luego, y eso ya lo tengo que decir, se fue la cosa a Marvel y a todos los superhéroes, cosa que no me gusta en absoluto, por lo cual aquí no vais a ver ningún superhéroe. Pero bueno, eso copó el cómic americano ya a partir de mediados del siglo pasado bueno, yo creo que ahí se perdió, en mi humilde opinión, se perdió mucha creatividad, todo centrado en superhéroes que bueno, que son fantasía y bueno, para mí se sobrepublicó historias de superhéroes con superpoderes inexistentes que a mí me parecen una auténtica chorrada, tanto los cómics como todas las películas y no solo se cargaron el cómic americano, sino que se han cargado Hollywood con tanta película que se ha perdido y se ha ido la creatividad y hemos tenido que recurrir a otros cines como el europeo, el argentino, hasta el coreano y el japonés para compensar tanto superhéroe de Hollywood. Bueno, vamos a seguir y empezamos ya con los superclásicos. Los tenemos aquí
Y bueno, el señor Tintín. Tintín en el Tíbet. Bueno, concretamente para mí es importantísimo porque me lo regaló mi padre una noche, o sea, una tarde de Nochevieja, que ellos se iban nos dejaban por primera vez solos, o que yo tenga recuerdo que nos dejaban solos a mis hermanos y a mí, y me lo regaló mi padre esa tarde. Y entonces yo me metí en la cama el día de Nochevieja y para mí fue como, y me lo leí esa noche, pues yo que sé, eran las 12 de la noche, cuando ya fueron las uvas después, y para mí fue como un viaje iniciático, o sea, lo recuerdo como increíble haber leído Tintín en el Tíbet esa noche. Bueno, ¿quién dibujaba a Tintín? Bueno, Tintín lo dibujaba Hergé, que era un seudónimo, él se llamaba realmente George Remy, que él creó una escuela en Bélgica. eh, y bueno, Tintín era un joven reportero, siempre, y ahí lo veréis mucho en todos este tipo de cómics, que era ayudando a causas perdidas, ayudando a los más débiles, siempre del lado de los débiles. Él era un joven reportero y tenía un amigo que era el Capitán Haddock, que bueno, eh, ¿quién no ha leído al Capitán Haddock, ¿no? Siempre con sus palabrotas y súper divertido. Y luego otros personajes muy interesantes, muy divertidos, como el profesor Tornasol, la Castafiori, por supuesto su perro Milú, que era un perro que le sacaba de muchos problemas, un perro súper inteligente. En casi todos los personajes estos siempre hay un perro. Y bueno, había ahí están publicados 24 álbumes de Tintín con cantidad de diferentes géneros. Bueno, es que no, yo qué sé, puedo recordar miles, ¿no? O sea, yo qué sé, Stock de Coque, por supuesto Tintín en el Tíbet, las joyas de la Castafiori, en fin, bueno, Rackman el Rojo, bueno, hay infinitos títulos, todos buenísimos de Tintín. Y bueno, este tipo de dibujo se denominó línea clara. Es un tipo de dibujo casi que no es realista, ¿no? Sino que es una caricatura de las personas y tuvo muchísima influencia en muchísimos dibujantes de cómics, sobre todo la escuela franco-belga, que fue importantísima, ¿no? El primer libro de Tintín se publicó en 1929 y bueno, es un icono, realmente es un icono. Vamos, me dio muy buenos momentos y cada vez que compraba un libro de Tintín sabía que las siguientes horas o la siguiente hora, lo que tardaba yo en leérmelo, porque lo devoraba, pues iba a ser algo muy interesante para mí, muy divertido y que me abstraía del resto del mundo. Bueno, si no lo habéis leído, que me imagino que la mayoría habéis leído algún Tintín, quien no ha leído un Tintín, pues bueno, y si no, desde luego tenéis una oportunidad de volver a ser niños y disfrutar de esta maravilla. Claro, esto es como ¿cómo podríamos decir? El Real Madrid y el Atleti, o el Madrid y el Barça, el Madrid o el Manchester City, ¿no? ¿Quién es mejor? ¿Tintín o Asterix? Uf, hay gente que dice que son de Asterix, como son de los Rolling en vez de los Beatles, y hay gente que son de Tintín, ¿no? Yo soy de los dos, porque los dos me han llevado a buenísimos momentos y bueno, yo de verdad que, que me encantan los dos, ¿no? Concretamente, por ejemplo, este libro, Asterix el Legionario, también tengo un muy buenos recuerdos de él. Es divertidísimo este libro bueno, yo me he reído con este libro y cuando lo releo me sigo leyendo, riendo, o sea que es maravilloso. Bueno, ¿quién dibujaba Asterix? Asterix lo dibujaban bueno, lo dibujaban y guionizaban dos franceses, Goscinny y Uderzo. El guion era Goscinny. Goscinny era un guionista excelente y de hecho luego veremos en otro cómic que también era el guionista que cuando Goscinny murió se perdió, esos cómics perdieron una calidad tremenda porque o lo intentaron seguir publicando sus dibujantes que no eran buenos guionistas o cambiaron a otros guionistas que no consiguieron ninguno de ellos llegar al nivel que tenía Goscinny. El dibujante de Asterix era Uderzo y bueno, Uderzo fue mejorando su dibujo desde el primer Asterix el Galo a los siguientes dibujos y bueno, es una tira cómica también en caricatura de los personajes con narices muy gordas y bueno, pero muy divertida.
Bueno, personajes del cómic eran, ya sabéis, ¿no? Se basa en un pueblo pequeño en la Galia, en la conquista, cuando estaban allí los romanos, en el 50 antes de Cristo. Y bueno, pues está Novelis, súper divertido siempre. Luego el jefe, Abrara Curcis, que dice que tiene miedo que se les caiga el cielo sobre la cabeza, pero que no va a ser hoy. Y Asur Arcenturis, el bardo, que siempre el pobre acaba maniatado en la fiesta final de todas las aventuras, ¿no? Bueno, hay mucha sátira en el libro. Va recorriendo Asterix todos los países europeos y ahí, vamos, veis cuando está en Bélgica, es que sigue describiendo perfectamente cómo son los belgas. En Asterix en España a mí me encanta, hay una escena muy famosa que cuando están en el campamento gitano por la noche están en una fiesta bailando hasta las tantas ahí en la hoguera, Asterix, sobre todo Belis como un loco bailando flamenco con ellos, y deciden irse a dormir y entra el que quiere secuestrar al niño y pisa una rama y suena crack la rama y de pronto se oye en una de las carrozas de los gitanos, oye, ¡ole! Y en la siguiente viñeta están otra vez todos bailando en la hoguera, ¿no? O sea, ya describiendo la juerga española constantemente. Bueno, muy recomendable Asterix, tampoco creo que tenga que hablaros mucho de él. Y bueno, a ver, ¿sois de Asterix, sois de Tintín o sois de los dos, como es mi caso? Vale, pasamos, dentro de lo que era la línea clara, hay una serie, que es esta, de las aventuras de Blake and Mortimer, que era línea, si os fijáis un poco en el dibujo, era muy parecido digamos, a cómo dibujaba Hergé, ¿no? Que creó una escuela de muchísimos, digamos, dibujantes y esta es una de las más famosas, ¿no? Esperad, la tengo aquí, la de Blake and Mortimer. Vale, está aquí. Blake and Mortimer, bueno, ya os digo que el dibujante era Edgar P. Jacobs, que empezó escribiendo también en las mismas revistas que se publicaban, la revista Pilote, que es la que se empezó a publicar pues Asterix, y bueno, tienen este libro que es muy famoso, que es El misterio de la Gran Pirámide, que tiene dos partes. También, bueno, es también aventuras. Todo esto, luego si veis Indiana Jones y todas estas series, películas de series de grandes héroes, aventureros, pues es que todos han mamado del cómic, todos, ¿no? Todos tienen algo de Tintín, tienen algo de Asterix, tienen algo de Blake and Mortimer. Blake y Mortimer, uno es un científico, que es Blake, y le acompaña a su amigo Mortimer, que es un capitán del ejército, ¿no? Y bueno, les pasan muchísimas aventuras. Digamos que las tramas de estos libros son muy complejas. Si os fijáis, son muy densos los libros, con muchísimo texto, casi medio novelas. Y bueno, también muy recomendable todos los libros que publicó este hombre, Jacobs, y muy basados, o sea, muy de la escuela de Hergé y Tintín. Vale, bueno, vamos a pasar a uno que es increíble para mí. También el Teniente Blueberry. Este es Chihuahua Pearl, uno de sus libros, pero vamos, aquí tenéis el Teniente Blueberry. Eh, esto, bueno, está basado en el oeste americano. Los dibujantes de esto eran, el guionista se llamaba Jean-Michel Charlier y el dibujante, que ahora hablaremos de él porque es muy, muy importante en la historia del cómic, es Jean Giraud, que más tarde cambió, digamos que tenía como dos, Mr. Jekyll y Hyde, ¿no? Tenía dos perfiles, uno que era que era Giro dibujando a Blueberry, y luego era Moebius con historias de ciencia ficción y dibujo mucho más diferente, porque el dibujo, aquí sí que es un dibujo, si os podéis fijar ya, muy realista, muy, muy, muy realista, y era increíble cómo dibujaba Moebius. eh, las viñetas grandes, pequeñas, se movían. Tú sabías perfectamente dónde tenías que llevar la vista para leer. Y bueno, el Blueberry es un teniente de la caballería americana, es un rebelde y es un rebelde poco convencional. De hecho, le acaban echando del ejército. Tiene un sentido tremendo de la justicia
y bueno, siempre apoyando, como muchos de los personajes ya hemos visto, a los más débiles. Y esta serie es un referente total dentro del cómic. Eh, Tiene solamente, ahí donde lo veis, yo tengo todos, pero tiene 23 álbumes de historias, algunos que tienen, son continuos, o sea, algunos a lo mejor son tres partes, otros son uno solo capítulo, y ahí el Blueberry se va moviendo entre el oeste americano, también pasa mucho tiempo por la parte de México, hay mucha influencia hispana en la parte de cuando está en México, y bueno, a ver, la verdad es que son historias que te cautivan y a mí, vamos, Blueberry me ha gustado mucho. Y fijaros el cambio de dibujo de Blueberry a Moebius, que es como el seudónimo con el que dibujaba. Fijaros el cambio de dibujo tan bestial. Aquí ya el dibujo es diferente, ¿no? Moebius empezó después de hacer Blueberry, que Blueberry lo empezó a escribir en 1963, empezó en 1900 ya 1940, 63, luego en 1976 empezó a tener una segunda línea de dibujo con historias futuristas, historias de ciencia ficción, que las publicaba en una revista muy famosa francesa que se llama Metal Hurlant, bueno, eran mundos oníricos y bueno, tiene muchos libros muy famosos, El garaje hermético, que incluso había locales en Madrid de copas que se llamaban así, el Incal, el mundo, y este es el mundo de los jardines de Edena, ¿vale? Que eso es otro suyo. Sus guiones eran en este tipo, ya cuando escribía como Moebius, cuando dibujaba, porque eran guión y eran suyos, aunque bueno, colaboraba con otros guionistas también, eran ya muy ecologistas y bueno. En el cine hay muchísima influencia de películas que se basan en estos cómics de Moebius, ¿no? Por ejemplo, hay una gran influencia en Alien, también en El Quinto Elemento, en muchas películas de ciencia ficción se ve claramente. De hecho, Moebius era asesor de los directores para todas estas películas. Entonces, bueno, una gran influencia, ya os digo. eh, en un dibujo mucho más imaginativo, ya como Moebius, que con el realista de Blueberry. Los dos estilos, los dos tipos, los cómics son recomendables. Si te gusta más el realismo y encima te gustan las películas del oeste, vete a por Blueberry. Y si te gusta la ciencia ficción, desde luego busca todo lo que encuentres de Moebius porque te va a encantar. Vale, seguimos y volvemos al. Siempre hay uno en discordia, ¿no? Están los Beatles y los Rolling, pero están los Kings, ¿no? Están el Madrid y el Barça, pero está el Atlético de Madrid, ¿no? Pues aquí aparece el tercero en discordia, que es Lucky Luke, otro clasicazo del cómic europeo. Y aquí fíjate, entra nuevamente Goscinny, el guionista de Asterix, entra aquí, porque Goscinny, junto con el dibujante Morris, fue el que creó Lucky Luke, y que cuando desapareció Goscinny, igual que pasó en Asterix, pues los álbumes perdieron una calidad tremenda, porque aunque parece que el dibujo es lo importante en un cómic, no, lo importante, como en todo, las películas, en las novelas no, porque la novela ya es el propio guión, es el guión, ¿no? Y entonces, bueno, Lucky Luke se empezó a publicar en una revista también belga que se llamaba Spirou, porque Morris era belga. Y bueno, al final se publicaron 81 álbumes de Lucky Luke, ¿vale? O sea, más que de Asterix y más que de Tintín. También venía su dibujo de la línea clara con caricatura de los personajes. Y bueno, Lucky Luke iba siempre por el mundo corrigiendo injusticias. Otro justiciero, era el mejor pistolero del oeste, que disparaba más rápido, no sé si os acordáis que siempre lo ponía, que disparaba más rápido que su sombra. Tenía unos personajes muy divertidos, su caballo Jolly Jumper, ¿no? Que decían que era el caballo más listo del mundo. Su perro, que a mí me encantaba su perro, que era el Ratatamplan, que era el perro más tonto, sin embargo, el perro más tonto del mundo, y luego los divertidísimos hermanos Dalton, que en un momento, en un libro les ahorcaron y se arrepintieron durante el resto de los libros de no tenerles ya, porque joder, eran personajes fundamentales, ¿no? Bueno,
Aquí está muy ligado con la realidad también, así como Blueberry todo es inventado, aquí sin embargo Lucky Luke se va encontrando con personajes reales del mundo, de aquel mundo del oeste. Por ejemplo, tiene libros en el que se está con Billy el Niño o con el famoso también bandolero Jesse James y bueno, muy divertido también, otro clasicazo y bueno, hay gente que es muy fan de Lucky Luke. Bueno, y ahora ya vamos a ir a un cambio muy importante dentro de lo que es la novela. Ya casi esto deja de llamarse cómic o tal y empieza a llamarse novela gráfica. Y aquí tenéis al gran Hugo Pratt y este librazo, que esto está considerado como la Biblia del cómic, que es, veis, en blanco y negro, considerado, llamada La balada, este libro se llama La balada del mar salado. ¿Eh? El personaje es Corto Maltés. Se han hecho películas de él. En fin, esto es un clásico, ¿no? Esto es un Quijote de la novela gráfica. Bueno, quién es Corto Maltés? Bueno, es un aventurero también. Aquí es todo mucho más artístico ya, ¿no? Los guiones son casi novelas, están súper elaborados. Es el hijo de una gitana andaluza y de un navegante italiano. No tiene, le dice aquí en la balada del más al lado le dice una gitana que no tiene línea de la vida y en el mismo momento se traza con la navaja, se cruza la mano y dice que ya la tiene. Y bueno, vive unas aventuras tremendas. Todo se desarrolla en los primeros décadas del siglo XX y constantemente en todos sus libros se va cruzando también con personajes reales. En un momento dado conoce a Jack London, también conoce al bandolero también americano, el Butch Cassidy, y incluso también en algún capítulo está con Hemingway, ¿no? O sea que muy pegado a la realidad, ¿no? Y bueno, unas historias increíbles. Este libro es impresionante, de verdad. Si no lo habéis leído, yo os recomiendo que lo busquéis. Y claro, yo estos libros los tengo de hace tantos años que yo ahora no sé ni quién los edita ni dónde se publican. Esto en aquellos tiempos era la editorial Toten española, pero claro, esto lo compré yo, ya os digo, en los 80, o sea que ya ha llovido. Vale, también mira, Hugo Pratt, bueno, no solo, voy a poner esta segunda, ya también, esta, si os fijáis, la balada del más salado es en blanco y negro, pero también tiene una serie en color muy chula, eh, él hizo dos series que se desarrollaban en el norte de África, que se llamaban Los Escorpiones del Desierto, que era un poco la historia en la Segunda Guerra Mundial de la guerra en el norte de África. Y bueno, tiene este personaje que es el de los Escorpiones del Desierto, que es como se llamaba digamos, el batallón que estaba del ejército inglés. Es el personaje que es muy parecido a Corto Maltés. Se llama Vladimir Koński, que es un militar polaco que se ha ido de Polonia tras la entrada de los nazis. Y bueno, es igual, el típico carismático personaje de Hugo Pratt, carismático y muy canalla, ¿no? Y bueno, también toda esta serie que tiene, creo que son cuatro. Esta se llama Endancalia, que son la serie de los escorpiones del desierto. Pues tiene, creo que son tres o cuatro capítulos con el estilo de Hugo Pratt, o sea, lo veréis, pero un dibujo muy bonito y también, sobre todo, lo que os he dicho antes, ¿no? Unos guiones increíbles, historias en las que luego Indiana Jones, pues esto ha mamado aquí Spielberg un montón de todos estos personajes. Vale, vamos a ir también a otra serie que, que también ganó muchísimos premios, un poco dibujos, bueno, el dibujo ya también ese vuelve al realismo, se llamaba François Bourgeon, era francés, y bueno, son historias, tuvo dos series, este es una de ellas, que es la segunda se llama Los compañeros del crepúsculo, que tuvo tres dentro, esta es la primera, que es El sortilegio del bosque de las brumas. Son historias que se basan o en el siglo XVIII o esta concretamente en la Edad Media y bueno, con una ambientación histórica y mucho protagonismo femenino en las obras de Bourgeon, ¿vale? Este hombre ganó el festival más importante que hay de cómic en el mundo, es el Festival de Angulema en Francia, y bueno, en el año
en el año, no sé, 2000, creo que es 2000, no sé, no lo he apuntado por aquí. Bueno, pero él fue el año que publicó justamente, acabó con la serie de Los Pasajeros del Viento, ganó el Gran Premio de la historieta, se llama, de Angulema. Y bueno, es un estilo, a mí me recuerda mucho a Blueberry, a la parte de Charlier, y las historias también están muy, muy bien. Muy, muy buen dibujo, si os fijáis en la portada, es tremendo cómo está dibujado todo, el color tan impresionante que tiene, y luego las historias son muy bonitas, muy bonitas. Bourgeon, muy recomendable. Bueno, y ya yéndonos un poco de lo, digamos, del cómic, digamos, no español, pues bueno, voy a recordar simplemente, aunque hay mucho en España también, pero bueno, dos clásicos, ¿eh? Mortadelo y Filemón, del gran Francisco Ibáñez. Eh, ¿Quién no ha leído Mortadelo y Filemón? Todo el mundo hemos leído, yo creo, yo empecé a leer cómics con Mortadelo y Filemón, comprando la revista Pulgarcito, que salían las novelas, salían por capítulos, y había que esperar una semana para ver cómo seguía, ¿no? Me acuerdo concretamente de la famosísima El sulfato atómico, que fue la que hizo grande a Mortadelo, que iba todas las semanas ahí al estanco que vendían también libros y bueno, ahí eran de los que alquilabas cómic y de que llevabas uno, cogías otros para ir viendo cómo evolucionaba y luego cuando ya acababa en la tira lo publicaban en álbum. Bueno, Mortadelo y Francisco Ibáñez empezó trabajando para la revista Bruguera y bueno, él fue prolífico, fue un dibujante que no solo hizo Mortadelo y Filemón, sino que es que también la famosa 13 Ruiz del Percebe, Rompetechos, El Botón es Sacarino. Digamos que llegó un momento en que las editoriales le obligaban a escribir, no sé si eran 50 páginas, o sea, dibujar y guionizar 50 o 100 páginas semanales, y eso realmente acabó con la creatividad del pobre Francisco Ibáñez, ¿eh? Entonces, bueno, hay una gran diferencia entre sus primeros álbumes y que eran súper divertidos, con guiones muy divertidos, porque Mortadelo y Filemón son como Doctor Jekyll, o sea, son como los típicos personajes ingleses de los detectives, que está el listo y el tonto, ¿no? Por ejemplo, Holmes y eh, ahí, joder, se me ha ido ahora el nombre, del ayudante de Holmes, bueno, y bueno, y Watson, ahora me acabo de acordar, de Holmes y Watson, pero bueno, al final siempre Filemón, el pobre, era más tonto que Sherlock Holmes y siempre acaba pagando el pato del otro que le encantaba disfrazarse, pero eran muy divertidos, pero ya digo que bajó muchísimo la calidad por la sobresaturación que le obligaron a hacer al pobre Ibáñez. Más adelante, en ediciones B, volvieron ya en 1987, porque el Mortadelo es de 1958, cogieron y le ligaron un poco a Mortadelo y Filemón a la actualidad de España en ese momento. Entonces, hacía álbumes sobre los mundiales de fútbol, sobre la llegada. Este concretamente, fíjate cómo se llama, Llegó el euro. O sea, que este era uno de una historieta que venía de cuando nos obligaron en el año 2000 a cambiar al euro. Y así, eran de las Olimpiadas y todo. Bueno, ahí bajó un poco el ritmo y bueno, eran un poco más divertidos, aunque yo digo que los primeros álbumes no tienen nada que ver con los últimos, con tantísima producción. Eh, bueno, Ibáñez ha llegado a vender más de 100 millones de ejemplares, 100 millones, se dice pronto, y ha publicado en todo el mundo, ¿no? Como se llamaban en Inglaterra y en Alemania, Clever and Smart, en Francia se llaman Flip and Flop, y por ejemplo, jugando un poco con la mortadela, en Portugal le llamaban Mortadelo y Salamiño, como la mortadela y el salami, ¿no? Bueno, en fin, un clásico español. Todos empezamos con Mortadelo y Filemón. Fue nuestro viaje iniciático cuando éramos muy pequeños. Yo empecé a leer Mortadelo y Filemón a lo mejor con 8 o 10 años. Y bueno, de ahí nos vino mucho nuestra pasión por el cómic. Y bueno, voy a acabar con algo más actual a mí me encanta, con Paco Roca. Ya he hablado de Paco Roca en otras ocasiones. Aquí ya los cómics evolucionan, cambian los formatos. Ya los formatos no son como todos estos, el típico formato de cómic, sino que ya, bueno, pues los formatos se adaptan a lo que quieren los dibujantes.
En este caso, este es súper famoso, La Casa. Ya hablé de él en uno de mis mejores libros del año, hace un par de años, yo creo. Y bueno, pues Paco Roca es el gran dibujante para mí español actual. Eh, Dice que cuando las entrevistas que he leído de él, que está muy influenciado por todo lo que hemos visto hoy, por Asterix, por Blueberry, dice, por Tintín, incluso por Mortadelo y Filemón. Él empezó a escribir, a dibujar en los años 2000. Y bueno, en el año 2007 la revista especializada francesa de cómics, que es la más famosa, se llama Delcourt, le consideró uno de los mejores dibujantes del mundo de cómics. Sus guiones son increíbles, el dibujo juega mucho, es una mezcla para mí entre el realismo de Charlier y la línea clara, ¿no? Es una mezcla ahí. Los guiones son buenísimos, la guionización y cómo funcionan las viñetas. Si os fijáis, puedes tener viñetas, aquí por ejemplo veis que son tres horizontales y de pronto una vertical. No tienes por qué, o sea, tu vista te lleva a cómo tiene que seguir la historia. Es tremendo. Esta historia de la casa ganó el Premio Nacional de Cómic en el año 2007. No, perdón, en el año 2015. Anteriormente tiene una historia divertidísima, un libro sobre una residencia de ancianos que se llama Arrugas, que entra hay un residente nuevo que es un juergas y muy divertido y meten mil aventuras a los pobres residentes que tiene allí. Os recomiendo Arrugas, os recomiendo La Casa, por supuesto. Ha seguido dibujando cosas, tiene uno muy famoso que es el Tesoro del Cisne Negro. De él se han hecho películas, La Casa concretamente, se ha hecho una película este año de La Casa. Y de del Tesoro del Cisne Negro, Amenábar hizo una serie que está, creo que la vais a poder ver en Movistar, que se llama La Fortuna, porque este libro va sobre la caza, el tesoro de un barco español, La Fortuna, que se hundió en aguas, que la duda era si eran aguas internacionales o no, y los buscadores de tesoros americanos se lo querían llevar y el gobierno español se metió por medio para intentar que todo ese tesoro que pertenecía a España se quedara en España, ¿no? Y ese libro es la historia. Últimamente está haciendo cosas que a mí me gustan un poco menos, porque se mete mucho en temas de la Guerra Civil Española, pero a mí me gusta más cuando habla de historias más, no centradas en ese tema, sino más de personas, ¿no? Como el caso de Arrugas o el caso de La Casa. Me gustan más las historias más personales que ya de todo este rollo ya tan centrado en el rollo de la guerra civil, que a mí es que, verdad, me aburre un poco más. Así que bueno, muy recomendable, Paco Roca, me encanta, siempre estoy viendo a ver, fíjate, ya es la tercera edición, lo publica Astiberri y este sí que le podéis encontrar fácilmente porque es mucho más actual. Y bueno, pues nada, aquí con mis compis Tintín y Haddock, que me miran desde ahí arriba, espero que os haya gustado y bueno, volveremos con más lecturas a finales de año con todas las novelas que estoy leyendo del año 24, que la publicaremos más o menos en enero. Muchas gracias, adiós.